¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo otro video de otro emulador, pero en esta ocasión no se trata de un emulador para PC, sino para la antigua consola portátil PSP. ¿Y qué tiene de particular? Pues que esta pequeña consola ya tiene embebido un emulador que reproduce los juegos de la antigua PlayStation. Bien, lo primero que tendrás que hacer como siempre es irte al link de descarga que te dejo en la descripción de este video y obtendrás un archivo comprimido como este. Una vez que lo descomprimas obtendrás una carpeta como esta, dentro de la cual verás que hay una colección de archivos, pero como siempre nos centraremos en el archivo que es de aplicación. Antes de empezar te voy a comentar cómo es que haremos esta migración de los juegos a la PlayStation portátil. Te voy a explicar. En esta carpeta yo ya tengo una imagen de un juego, el cual es el Street Fighter Plus EX1. Esta imagen del juego tiene que tener una de tres extensiones. Puede ser una extensión bin, puede ser una extensión ISO o una extensión QE. En esta carpeta, como ya vimos, es la que obtuvimos del archivo comprimido, y aquí tenemos pues el programa que nos va a ayudar a hacer la conversión de los juegos. En esta otra tengo algunas imágenes que utilizaremos para personalizar nuestro juego cuando lo convirtamos, y en esta última la usaremos como repositorio para depositar los juegos que se van convirtiendo y de ahí poderlos pasar a nuestra consola portátil. Vamos al primer paso, que es abrir el programa. Una vez que lo abramos, el programa nos va a mostrar una interfaz como esta. Probablemente a ti, si es la primera vez que lo usas, te va a mostrar una pequeña interfaz donde te va a dar a elegir uno de dos modos, el modo tema o el modo clásico. En este caso yo escogeré el modo tema, que es este, ya que es más estético, dentro del cual, pues como vemos, pareciera que tiene una pantalla de un PSP. Pues así es como tú vas a visualizar cómo va quedando la personalización de tu juego. Una vez que la hemos abierto, vamos a ir al botón que dice abajo Convert Menú, al menú de conversión, y en la primera opción vamos a presionar el botón que tiene 3 puntos y vamos a seleccionar el ROM de nuestro juego. En este caso yo lo tengo en el escritorio, en la carpeta SF Plus EX1. Como vemos, es un archivo bin, como lo había comentado, bin, ISO o QE. Lo seleccionamos y damos a abrir, y nos ha cargado toda la información del juego. Como podemos ver, en este caso ya tenemos algo nosotros en particular, el cual es que nos ha cargado todos los datos del juego. Nos carga el nombre del ISO, nos carga el nombre del título, cómo se salvaría, y esto es muy importante, los IDs del juego y de salvado. Es muy importante que aparezcan estos dos datos, ya que con eso estamos garantizando que el ROM o la imagen ISO es correcta para poder ser convertida. De lo contrario, puede ser que no sea posible hacer la conversión de este archivo. Bien, vamos a seleccionar en este que dice Output PV Folder, un clic, y vamos a seleccionar la carpeta donde queremos que se almacene el juego una vez convertido. En este caso yo voy a seleccionar eBoot, que es la que tengo aquí en el escritorio, y voy a dar un clic en aceptar. Una vez que ya tengo todo esto completo, aquí no hace falta nada más que ir al menú de customizar o customice, y vamos a seleccionar una imagen icono. En este caso voy a dirigirme nuevamente al escritorio, en imágenes, que es la carpeta que ya te comenté y que te mostré, y voy a seleccionar este que tiene la portada del juego, y después una imagen de fondo. En este caso seleccionaré esta que yo ya he descargado. Preferentemente te recomiendo que utilices imágenes .png, ya que estas imágenes son las recomendadas por el programa para que no haya problemas para poder incrustarlas en el programa o en el juego. Una vez que ya hemos
terminado con esto. Cerramos y solamente nos resta presionar en convertir. Como vemos, ahí empieza la conversión del juego y también nos marca un tipo de compresión. Bien, mientras termina, te comento, si el video te está gustando, te invito a que lo compartas con alguien al que le pueda ser de utilidad, con amigos y familiares. Suscríbete, activa la campanita para que tengas noticias de mis videos cuando los voy subiendo, los más recientes, y así apoyas a mi canal y pues eso a mí me motiva para generar contenido de mejor calidad. Bien, vamos viendo que ya está por terminar. Estamos a escasos segundos de que esto suceda. Como podemos ver también en la parte de fondo, pues las imágenes ahí se muestran. Este es muy mono, este formato de tema, pues ya que nos muestra aquí la imagen como de un disco de PlayStation. Y pues la imagen que nosotros incrustamos queda excelente. Una vez que ha terminado, hacemos un clic en OK. Ahora ya podemos cerrar el programa y nos vamos a dirigir a la carpeta de Ebot. Como podemos ver, en esta carpeta de Ebot nos ha agregado una carpeta nueva con un nombre Slus 00548, que es el ID del juego que nosotros cargamos para convertir. Pero para no confundirnos, si es que llegamos a tener muchos juegos almacenados en nuestra consola, le vamos a cambiar el nombre y por eso no hay ningún problema. Se lo puedes cambiar y va a funcionar de la misma manera. Entonces voy a ponerle Street Fighter EX Plus Alpha. Una vez que ya le he cambiado el nombre, el siguiente paso es conectar nuestra consola, que es el PlayStation portátil. Ya estoy conectándola. Ahora aquí está, ya me marca que se está conectando. Aquí la tengo conectada y una vez que esto sucede, pues es muy simple. Voy a irme a mi administrador de archivos. En este caso, esta es mi memoria interna y esta es mi memoria externa, ya que yo estoy usando una PSP Go, la cual tiene la versión 6.60 y la tengo con crack. Es importante que esta regla se cumpla para que puedas importar los juegos de PlayStation a tu PlayStation portátil de esta manera. De lo contrario, no te garantizo que funcione. Una vez que ya estamos seguros de que está conectada, tenemos nuestro juego convertido y que nuestra consola tiene las condiciones de crack y demás para poder correr estos juegos, abrimos y en el caso de la PlayStation portátil Go, yo me dirigiré a la carpeta de PSP y en la carpeta de Game. Probablemente, dependiendo de la versión que tú tengas de consola, puede ser que uses la carpeta Game o Game 150. En este caso, para mi PlayStation portátil es la Game. Abro la carpeta donde tengo el juego convertido, lo arrastro dentro de la carpeta de mi PlayStation y esperaré a que el proceso de copiado termine. El proceso no es tan lento, es rápido, se pasan los juegos muy fácilmente. Y ahí está, ya casi por terminar. Bien, ahí está por terminar. Y listo. Y como vemos, ahora que ya tenemos copiado el juego, pues simple y sencillamente voy a desconectar mi consola y voy a cortar el video en mi computadora aquí y voy a iniciarlo
con la consola en ejecución del ROM convertido. Pues ya el último paso, es el paso definitivo para terminar con el tutorial, pues es corroborar que el funcionamiento del ISO o del juego que convertimos de la imagen a nuestro formato para la PlayStation portátil pues es satisfactorio. Antes de eso pues les voy a mostrar, mi consola ya ha sido modificada para poder correr copias, y pues aquí tenemos la información, es la 6.60 Pro V10, ahí lo pueden observar. Bien, y pues ese es un procedimiento para convertir las imágenes de juego al formato de la PlayStation portátil. Si tú tienes discos físicos, discos ópticos, los que usaba la antigua PlayStation, pues también hay una manera de convertirlos a esa imagen para poder convertirlos posteriormente con este procedimiento que te acabo de mostrar. Y si a ti te interesa conocer el procedimiento de esa conversión del disco físico a la imagen de disco, pues déjamelo en los comentarios y haremos un video para que veas cómo se realiza ese procedimiento. Y bien, pues entramos a nuestra carpeta de almacenamiento, seleccionamos el juego que es el primero, como lo vimos ya ahí estaba el Street Fighter, y esperamos a que se complete la carga. Como vemos pues ahí ya está iniciando, ya esa imagen pues nos dice mucho, que era la introducción o el intro de cada disco que nosotros jugamos en la PlayStation. Street Fighter EX plus Alpha. Y pues como podemos ver aquí ya está funcionando de manera excelente esta conversión que hemos realizado. Si tienes alguna duda pues déjamelo en los comentarios y yo trataré de atender cada una de ellas. Y pues solamente me queda recordarte que apoyes mi canal y me encantaría que te suscribas y que compartas este video con amigos y familiares, y no dejes de visitar Eurekas. Hasta pronto.